Devocional Un año de cambios, de Nicola Stanchini. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Día 224. Los ídolos. El temor, parte 5. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si fuera posible, pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 38. Conoces muy bien este pasaje, ¿verdad? Es posible que lo hayas leído rápidamente. Quisiera desafiarte a que lo leas nuevamente, pero esta vez intenta responder la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice a sus discípulos: orad para que vosotros no entréis en tentación? ¿De qué tentación habla? Pensemos en el contexto. Jesús les acaba de anunciar a sus discípulos que va a entregar su vida. Ellos no terminan de comprender la magnitud de sus palabras. Si recuerdan los sucesos de la última cena, unos segundos después de que Jesús les anuncie su muerte, los discípulos se ponen a discutir acerca de cuál de ellos debería ser considerado el mayor. Lucas 22-24. De hecho, como dice el párrafo anterior al que acabas de leer, todos afirman que jamás negarán al Señor y que están dispuestos a dar su vida por Él. Léelo con tus propios ojos. Dice: Y Jesús les dijo: Todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: En verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Marcos 14, del 27 al 31. Ahora estamos listos para responder la pregunta: ¿qué clase de tentación están a punto de enfrentar los discípulos? La tentación de tener que enfrentar sus propios miedos. Tengo un carácter fuerte. Soy una persona que no tiene miedo de hablar en público o confrontar a otros cuando es necesario. Aunque no me gusta ser el centro de atención, puedo serlo si la situación así lo demanda. Suelo simpatizar con Pedro porque creo que tengo muchas de sus mismas fortalezas y muchas de sus mismas debilidades. Pero, como le sucede a él, hay situaciones que me confrontan y exponen mi fragilidad. De hecho, hay personas en concreto, sus nombres vienen a mi mente mientras escribo, que me hacen sentir notoriamente intimidado. Comienzo a balbucear, a hablar de más, a repetirme e incluso a decir cosas que normalmente no diría. Me siento ansioso, intranquilo y timorato. Un par de segundos frente a estas personas alcanzan para probar que mi supuesto carácter fuerte no es tan fuerte como me gustaría que fuera. ¿Qué aprendemos de la escena bíblica? Varias cosas. Primero, que el miedo es una lucha universal.
solemos pensar que estamos solos y que nadie siente lo que nosotros sentimos. No es así. Aún Dios, al vestirse de hombre, tuvo miedo. Recuerda que el miedo, la ansiedad o la aflicción son emociones neutras. Pero mira el pasaje. No fue un temor menor. Su miedo a la muerte fue tan intenso que lo llevó a afligirse y a angustiarse mucho, incluso a sudar gruesas gotas de sangre. Lucas 22:44. Pero no te pierdas el punto clave. Sí, su temor lo llevó a angustiarse como jamás se había angustiado, pero también lo llevó a orar como jamás había orado. Segunda enseñanza. Esta escena también nos muestra que aún los más valientes y consagrados caen. Ninguno de sus discípulos venció sus temores. ¡Qué gran aliento! No soy el único. Pero, ¿por qué caen? ¿Por qué huyen como Jesús predijo? La Biblia nos da dos razones. La más obvia, porque no oraron, al menos no con la intensidad necesaria. La menos obvia, porque necesitaban algo que no tenían, fortaleza espiritual. Mira el texto. ¿Cuál es el resultado de la oración de Jesús? Léelo por ti mismo. Entonces, se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. ¿Cambió la oración su situación? No, pero le dio lo que necesitaba, la fortaleza para poder enfrentarla. Eso distingue a Jesús del resto de nosotros. No que era Dios y por eso pudo vencer su angustia, sino que, siendo Dios, nos mostró que el camino para ser fuerte no es descansar en el carácter que uno tenga, sino volcarse en oración a una genuina y sentida dependencia, para orar y meditar a lo largo del día. El temor es una lucha normal, lo anormal y poco frecuente es encontrar a un cristiano que utiliza la oración para conectarse a Cristo y en él encontrar la fortaleza interna para enfrentar sus peores miedos.